de la persona. ¿Estamos? Lo primero que tenemos que hacer es hablar y establecer el eje de la columna, ¿sí? Más o menos en la mitad del cuello y que pasan por la última vértebra hacia el mismo, hacia el contrario. El ángulo que tenemos que medir es este. ¿Y por qué ese y por qué no el otro? ¿Por qué no este de acá? Porque la posición normal de una persona es esta. Entonces, tu flexión o extensión es esta, ¿cierto? Entonces, respecto de tu línea normal, la flexión se da. Entonces, en este caso, por esa razón, en lo que tú mides es este ángulo. Para medir el cuello, igualito, el ángulo del tronco, tú tomas una línea o un punto de referencia al ser el oído de la parte media de la columna y sacas una otra línea que pase por ese punto, de la línea media del cuello hasta en la parte central del oído. Sacas otra línea. Entonces, respecto de esta, se genera esta otra línea y este ángulo es el que tengo que tomar. ¿Estamos? ¿Ok? Para medir el hombro, paso por la misma extensión. Dibujo por dónde está pasando la línea, o en este caso el eje del hombro, y el ángulo que voy a tomar, como quiera que esta es mi posición normal. Entonces la parte que yo voy a tomar de flexión es aquella que se desprende de acá hacia acá, ¿sí? Y por esa razón tomo este ángulo. Cuando hago esta figura de esta forma, para yo saber cuánto ha flexionado este brazo, como quiera que mi eje normal es este, ¿sí? Entonces, cuando yo le elevo este hombro, le digo, entonces esta palanca ha flexionado, ha girado esta cantidad de ángulo. Y por eso es que tomo este ángulo. ¿Estamos? Y si quiero muñeca igual, genero, este es mi eje y sobre ese eje, hacia acá, según sea que le la muñeca. ¿Sí? Lo mismo pasa con el muslo. Tengo que medir esto. Y lo mismo pasa con, en este caso, la pierna, ¿no? Respecto del eje. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, entonces estamos en el segundo. Vamos. Entonces el tercero, eso sería para ustedes, háganlo, para que lo pongan. También acá hay un tema de muñeca complicado, ¿cierto? Que hay que sacar. Pues bien, ahí como que terminaría la parte inicial, digamos, de lo que es la clase de hoy día. Terminamos la parte inicial de dientes con un tema un poquito largo, un poco extenso, algo cansado, pero bastante interesante. Vamos a ponernos a trabajar ahora. Vamos a hablar sobre otro tema antes de entrar a esto, porque si no vamos a caer. Ahora sí, vamos a hablar sobre diseño de puesto, pero no sin antes tocar un tema importante. Antro o mentira. Medición. Bueno, hablamos de toda la parte de antecedentes, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante? Durante muchos años hemos hablado, cuando vamos a un trabajo, a una empresa, nos dicen, no, el recurso más importante de toda la empresa es el recurso humano. Siempre lo dicen, casi nunca lo dicen, ¿verdad? Eso es lo real. Entonces, si bien es cierto, ese recurso humano es el más valioso porque es el motor para que se avance social, económica, política, tecnológicamente, ¿ya? No tiene la atención real que merece, ¿ya? Fíjense, el 27% de accidentes sucede de todo, en el tránsito, en el camino de trabajo, y el 8% en escuelas y lugares públicos.
¿Ya? Ahora, es importante que el tema de equipos, maquinaria, de lugares donde hay países industrializados y en vías de desarrollo como el nuestro, hay lugares donde estas máquinas no han sido diseñadas para ser operados por el lugar donde estamos usando. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, maquinarias, autos, ¿no es cierto? Maquinarias que se han diseñado, se han sido trabajadas, se han diseñado totalmente en el extranjero, ¿cierto? Pero no han sido diseñados para nuestra realidad. O sea, si bien es cierto, tiene ciertos temas ajustables que engloban un rango importante de detalles, entonces, pero productos nacionales no diseñan productos para el usuario del mismo, sino que se basan en diseños anteriores o importados del país. Esto es algo que pasa en nuestra realidad, incluso cuando hablamos de estudios clínicos y todo lo demás. O sea, hay estudios donde se utiliza tal o cual medicamento porque es bueno de generación y en la realidad conoces muy bien, trabajas bien, pero en la práctica cuando llegas a tu posta y encuentras un cuadro clínico que tú sabes que tienes que darlo de cuarta generación, vas a la farmacia de tu establecimiento y tienes con una hipertensión que tienes que dar telmisartán de cuarta generación, es lo mejor, para tu rápido, ¿no? Vas a tu centro de trabajo, vas a la farmacia y te encuentras con un capullo. ¿Entiendes? ¿No? O sea, esas cosas que no se ajustan un poco a la realidad de lo que pasa en el sector. Entonces, hay factores que influyen básicamente en las dimensiones anatómicas: edad, sexo, raza, ocupación, ¿ya? El vestido, incluso la hora del día. Dice esta parte, hay una teoría que habla que por las mañanas una persona mide aproximadamente 6 milímetros más porque los discos de la columna no están comprimidos. O sea, ¿qué pasa? Como quiere que se entre en reposo, mayor relajación, ¿no es cierto? Y en la mañana te vistes y al principio de la mañana, por lo menos las primeras 1 o 2 horas, y todavía es un poquito más alta, 6 milímetros más. Pero conforme avanza el día y tú estás en un trajín, entonces, por la misma compresión del disco que es mínima, entonces, todavía tu talla no es tal, no es tanta la talla que medías. Si hacemos un comparativo entre lo que podemos medir, y esto es un estudio, esto existe. Mientras que nuestro peso es mínimo, porque se pierde agua a través de la respiración, transpiración, durante el sueño, etc. ¿Qué es antropometría? Es una disciplina que básicamente describe diferencias cuantitativas, o sea, medibles del cuerpo humano, de dimensiones, tomando como referencias estructuras anatómicas, ¿ya? Y el objetivo de la antropometría es básicamente que se adapte, ¿ya?, el cuerpo humano en una actividad distinta, pero basado en qué? En los diversos componentes del espacio que lo rodea. ¿Ok? Por ejemplo, hay quienes hacen antropometría estática, porque miden las diferencias estructurales del cuerpo humano en diferentes posiciones y sin movimiento. Y aquella dinámica, obviamente es lo mismo, pero ligado ¿qué? Al movimiento, a la biomecánica, con fuerza, con todo. ¿Por qué es importante? Porque es imposible diseñar una estación ergonómica o un diseño de puesto de trabajo en el cual se va a desempeñar una labor o acción de trabajo sin tomar en cuenta características físicas del cuerpo humano, así como sus limitantes proporcionadas por los estudios antropométricos. O sea, para que tú delimites, o sea, ¿cómo es que a alguien se le ocurrió sacar este aparato? Porque para mí es cómodo, mi mano es un poco grande, ¿no es cierto? Señoritas, tómelo, también es cómodo para ella, ¿no es cierto? Su mano es más pequeña que la mía, pero sigue siendo cómodo, ¿cierto? ¿Por qué creen? Porque la medida de esto, de este aparatito, obedece ¿qué cosa? A que sea flexible o sea manipulable para un grupo de personas cuya medida de mano está entre, por ejemplo, un rango A y un rango B. ¿Se entiende? O sea,
lo va a ser muy operativo para un grupo de personas que está la medida de su mano, la palma de su mano, entre este rango. Pero si es un poquito más grande, entonces recuerden, pero va a haber un grupo de acá y un grupo acá para quienes no les resulte cómodo este parámetro. ¿Se entiende? Por ejemplo, por eso es importante esto. ¿Qué puede suceder cuando la distribución de la estación de trabajo y el diseño de las herramientas y equipos no se acomoda a las dimensiones físicas del trabajo? Entonces, ¿qué puede pasar? Por esfuerzo, a la postura, ¿no es cierto? Y toda aquella alteración que genere la incomodidad del trabajador, de la persona que está en ese puesto, para poder desempeñar ese puesto de trabajo, ¿ya? Que tenga controles, formas variadas, se tiene que tomar en cuenta los siguientes temas básicos. El principio de diseño para extremos, vale decir, para un grupo, por ejemplo, si esta es la altura H y esta es la altura H, ¿ya? Este diseño de puestos le tiene que ser confortable para este pequeñito como para este grande, de manera que tiene que estar estructuralmente diseñado para este grupo. Y además existieran algunos que tengan una talla esta y una talla esta, y tengo que hacer un diseño puesto para mucha gente, y mi 90 o 95% está acá, yo tengo que generar estos extremos serán diseños pequeños, pero el mayor costo, el que va a producir esto tiene que centrarse en la mayor cantidad posible de personas. Eso lo voy a enseñar ahora cómo se hace. Principio de diseño por un intervalo ajustado, de manera que yo, estándar, lo puedo colocar en una forma media, por ejemplo, a este nivel, pero que tenga ciertos elementos que se ajusten para que puedan llegar a alcanzar la confortabilidad a este de acá y se ajusten para que alcancen a ser confortables para el más pequeño. ¿Se entiende? Y finalmente el principio de diseño para el promedio. Decía forma. Entonces, para los extremos, en ciertos casos, hay que diseñar con una línea extrema de población. Los requerimientos dependerán del uso y propósito del elemento de cuestión. ¿Cuándo se diseña para los extremos? Por ejemplo, una guarda en una máquina, ¿qué es una guarda? Es un protector, ¿ya? Que deberá evitar que el usuario inserte su mano en los puntos que pudieran aplastarlo. Deberá estar diseñada para evitar la entrada de los dedos más delgados. ¿Se entiende? Estamos hablando, por ejemplo, hablemos del protector. Es como un, digamos, acá en la parte entera hay como una sesgadora que va a cortar. Entonces le coloco un protector. Pero no lo voy a colocar pues un protector con un enmallado amplio, ¿no? Porque por ahí utilizo algún sujetador de mi anteojo y estoy ahí. Viene un viento, se mete acá porque está girando, finalmente un accidente. O viene un niño, mete la mano y, ¿no? O dependiendo qué gente, entonces, pero supone que esta malla tiene que estar ajustado lo más delgado posible para que el dedo, por si fuera el caso, más grueso, no, más delgado, no ingrese. De manera que realmente genere la protección sea efectiva casi en su totalidad. ¿Ok? ¿Cuándo se hace un diseño para un intervalo ajustado? Por ejemplo, cuando hablamos de rangos de dimensiones, el ser humano debería acomodarse. Una forma de reducir el estrés relacionado con el levantamiento para poder diseñar realmente algo como esto. Por ejemplo, un sillón de un odontólogo o un barbero que se ajuste, que el ajuste se efectúa por comodidades de la persona que se va a sentar, ¿no es cierto? Y no de los clientes a quien no les hace falta por disponer de apoyapiés. Por ejemplo, este diseño es idóneo porque el operario ajusta el objeto a su medida, a sus necesidades, pero el más caro por los mecanismos de ajuste. El objetivo es decidir los límites del intervalo. Bien, si tú diseñas un sillón odontológico, ¿no es cierto?, que tiene por una talla específica,
pero el hecho de que esté más alto o más bajo se tiene que ajustar ¿para quién? ¿Para el cliente que se echa o para la persona que está trabajando? Para la persona que está laborando. Entonces, ¿qué pasa en una sala de operación? Les comento lo que me pasaba a mí de interno. Tenía un asistente, o sea, en salud, en medicina, a nivel médico, el asistente es el jefe o el médico de servicio, médico asistente, no que sea tu asistente de tu ayudante. Entonces, cuando entraba el interno a operar, a sala de operaciones, ¿qué ocurría? Yo tenía un profesor, el doctor Amador Paz, ginecólogo. Entrábamos una cesárea, impresionante. Esta es la sala de operaciones y él era el ginecólogo, ¿no? Y era esta regla. Como él tenía que operar, a veces se ajustaba a él. Pero qué dolor para esta persona, porque tú tienes que estar así, tú tienes que ajustarla, apoyarlo, ¿no? Para que le haga la cesárea con la destreza que tiene. Imagínense si esta cirugía demorara 2 o 3 horas. Imagínense una neurocirugía de 6, 7 horas. Complicado, ¿no? Cuando hay este tema. Entonces, pero cuando estaba de turno, que te tocaba de hay situaciones que incluso los grupos de guardia en otros países establecen, no solamente por eso, sino buscando programas para que no haya ese tema de los nóminos, en fin. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El principio de diseño para un intervalo ajustable, considerando la diferencia de estaturas, ¿en qué rango respecto a las alturas conviene realizar los levantamientos? En este caso, en el rango entre el más pequeño y el más grande, pero de una población bastante alta. Por ejemplo, es un error diseñar solamente para las personas en promedio, ¿ya? Porque las personas más grandes, para las más pequeñas no podrán acomodarse. Pero, sin embargo, cuando esto se realiza, ¿qué pasa? Por ejemplo, el promedio de todos mis trabajadores es 1,70 m. Diseñemos para 1,70 m porque eso es el promedio. Entonces, eso es un error. Y por eso es que se habla de diseños ajustados. Ahora, vamos a ir a un pequeño temas puntuales acá. Términos especiales para usar este tipo de diseño. Miren, ¿no? La frecuencia, van a escuchar esto. Dice, es el número de individuos en una población que tiene una medida en particular, pero cierta característica física. Por ejemplo, si de 35 personas y su población está entre 1,73 y 1,75 centímetros de estatura, entonces 35 es la frecuencia para este rango de estaturas. ¿Estamos? Distribución de frecuencia. En antropometría se refiere a una presentación estadística. La frecuencia en la forma de la gráfica que muestra ciertas características físicas de la población. Y el otro es el percentil. Es la medición para una característica física por debajo del cual un cierto porcentaje de la población queda incluido. Por ejemplo, cuando hablamos de percentil, el percentil o el quinto percentil para estaturas de población de mujeres americanas es de 1,52 m. Esto significa que el 5% de mujeres americanas son de una estatura menor de 1,58 m. Lo explicamos acá. Por ejemplo, digamos que en este salón existe una talla, vamos a preguntar, señorita, ¿qué talla tiene usted? 1,56 m. 1,72 m. 1,72 m. Varones, para mujeres. Señorita, 1,55 m. Señorita, 1,57 m.
1,79. 1,73. 1,54. 1,64. Ya. Ok, tenemos entonces que en mujeres en promedio más o menos sería 1,55 m más o menos. Y el de varones más o menos 1,70 m el promedio. Estamos. Pero tenemos acá extremos. 1,79. En mujeres 1,68. Bueno, hablamos de extremos en general, ¿ya? Y acá sería 1,50 m. Tenemos extremos. Cuando hacemos diseño de puestos de trabajo, que tenemos, entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Han escuchado sobre esta campanita? Campana de Gauss. ¿Han escuchado? Bien. Vamos a aplicar esto cuando hablamos de diseño para todos ustedes que están en conjunto. Entonces, ¿qué te dice la campana de Gauss? Te dice, vamos a aplicar, ¿no es cierto?, el diseño para el 95% de nuestra población. ¿Qué significa? Que acá va a haber 2.5% y acá va a haber otro 2.5% que no va a estar incluido dentro de todo el diseño que va a estar dentro de esta campana. ¿Sí? Acá va a estar, ¿qué cosa? El 95%. Si quiero ser un poco más preciso, puedo ser para el 99% y acá 0,5%. ¿Estamos? Y luego tener que ser ajustable para que varíe entre 1,50 m y posiblemente el señor va a estar acá excluido del tema y acá la señorita excluido del tema. Pero le soluciono la vida aquí al resto de personas. ¿Sí? ¿Estamos? Así se trabaja cuando haces un diseño de puesto, pero ahora voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Para poder hacer antropometría necesitamos esto, estas medidas: altura profitio, profitio y estas medidas que ustedes ven acá. Estas medidas se tienen que tomar adecuadamente y para eso se necesita tomar puntos de referencia anatómicos que realmente te van a servir, porque es diferente. Por ejemplo, si yo quiero medir una persona, ya quiero medir, por ejemplo, quiero saber el alcance mínimo del brazo, por ejemplo, ya, el alcance mínimo y el alcance máximo del brazo. Entonces, esa medida, o sea, tenemos que definir bien a qué le llamamos nosotros altura del codo desde la sien y a qué le llamamos altura del muslo desde la sien. Porque una cosa va a ser la percepción de una persona y la de otra si es que el concepto no está muy claro para el efecto de la antropometría. Por ejemplo, si yo digo, ¿no?, vas a medir para por ejemplo colocar una baranda, ¿no es cierto? Te digo, ¿no?, hay que medir a la altura de tus ojos, pero hay quien me va a tomar, en este caso, de la colita del ojo desde acá, y hay quien me va a tomar desde la parte de arriba. No está bien claro, ¿no es cierto? Dice, la altura de tus ojos, ¿de dónde vas a tomar? Ya, pues toma de acá. Pero si la medida es desde acá, hay milímetros de diferencia, ¿o no? Entonces el diseño puede cambiar si es que antropométricamente la medida no está correctamente hecha. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, es por eso que, de acuerdo a esto, pues, ya se han codificado y clasificado cada uno, el peso, la estatura, respecto de una tabla antropométrica existe, es una tabla internacional. De manera que la definición está muy clara. Por ejemplo, para definir peso, dicen, definición, peso del cuerpo. ¿Qué es peso? Debe tomarse en una báscula normal en kilogramos. ¿Y cuál es la condición? El sujeto permanece
parado, erecto, mirando hacia el frente, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies. O sea, la técnica correcta es esto. ¿Estamos? La aplicación, descripción general del cuerpo, tamaño de la ropa, equipo de protección personal, distribución de espectro de trabajo, diseño del equipo, soporte estructural para asientos, plataforma, todo lo que tiene que para esto. Altura del ojo. Dice, altura desde el piso hasta el ángulo palpebral externo. O sea, estamos hablando de este ángulo. Sujeto permanece parado, erecto, viendo hacia el frente. O sea, para que realmente tomemos la referencia anatómica puntual. ¿Estamos? Y así hay cada definición para cada lugar y está codificado. ¿Estamos? El diámetro de agarre interior, por ejemplo. Como decía, para diseñar esto han tenido que hacer esta medida. ¿Se encuentran? Por eso es que es delgadito. Altura del centro de la cabeza, bueno, y así, ¿no? Cada una de las partes está codificada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Definido y todo lo demás. Entonces, ¿qué necesitas? Definición personal, un entrenador que realmente te va a indicar cuáles van a ser la decisión que debes tomar. Entonces vas a aplicar esto. ¿Cómo calculas el percentil? Como dices, yo quiero, o el diseño me va a servir para capturar o diseñar mi puesto de trabajo para el 90 y tantos por ciento o el X por ciento de personas para un determinado trabajo. Pues bien, dice, cuando se va a analizar una población numerosa, por decir estadística, conceptos básicos nada más, se selecciona una muestra representativa que se debe determinar mediante la siguiente expresión. N es tu población total, ¿sí? Z es tu porcentaje que se deja fuera de cada intervalo, o sea, cuál es tu percentil. Si yo quiero captar el 95%, Z será 5%, ¿cierto? Y esto tiene una tabla, como una tabla estadística. Cuando algunas años te acuerdan de estadística, ¿cierto? Cuando llegaban a estadística te decían, ya, ¿qué porcentil quieres? Ya, entonces, ¿dónde está todo el 5? No, quiero 95%, ya. Ve a tu tabla Z, ibas a una tabla estadística gigante, inmensa, ubicabas el 95% por tu población y te decía, aplícale el factor 0,00 y pico, ¿sí? ¿Recuerdan esa cosa que la que no queremos volver nunca más en nuestra vida? Sí, a eso vamos a volver a ir. Ajá, entonces, ¿y cuál es el error admitido, no? El 1%, el 5%, ¿cuál es lo que tú vas a determinar como error? Y esto mismo se aplica para cuando hemos escuchado a veces Fujimori, tanto por ciento, con un error más o menos del 2%, ¿se acuerdan de eso? Ya, este está aplicado. Ya, entonces, al conocer la media y la desviación estándar de cada dimensión de población, se pueden hacer cálculos y formar decisiones utilizando el siguiente expresión, donde tú dices, yo quiero, o sea, donde tú estableces que yo necesito, después de aplicar todas las fórmulas, dices, ¿no? La talla, o digamos, la altura del asiento de las sillas va a ser de 35 centímetros, como va a ser un mueble ajustable, más menos unos 7 centímetros más. La idea es que ustedes, o sea, el diseño de los puestos, de los lugares de trabajo, en estos términos se da. O sea, que puede ser 35